¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán os da la bienvenida a un nuevo espacio dominical donde adoramos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor a través del estudio y el aprendizaje de su santa y hermosa palabra. Espero que hayáis tenido una semana llena de bendiciones, que el Señor Jesucristo haya sido la guía de vuestra vida, de vuestro hogar, de vuestra familia y de todo lo que llevéis a cabo. Vamos a continuar con nuestra travesía. Hoy vamos a ver un nuevo estudio sobre la iglesia de Filadelfia. Así que te invito que allá donde estés, por favor, conecta tu Biblia si es en modo digital. Ábrela si es en papel y como siempre digo, es bueno que tengas ahí un bloc de notas, boli, para ir tomando notas del estudio. Eso te ayudará a lo largo de la semana para poder repasar los apuntes, memorizar la palabra del Señor y aplicar las enseñanzas para tu vida. Así que sin más, acompáñame por favor, vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8 dice: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10 nos dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12 nos dice: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Y finaliza con el versículo 13, dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar, como siempre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que sea el Santo Espíritu del Dios Divino el que hable hoy, el que revele su santa palabra y el que dé el entendimiento a cada uno. ¿Ok? Entonces, por favor, te invito a que allá donde estés, cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios divino, te damos gracias infinitas, Padre, porque hoy nuevamente nos permites estar ante tu presencia, Señor, aprendiendo más y más de tu palabra, Padre. Hoy me pongo, Señor, ante tu presencia como utensilio en tu mano, Padre, para ser utilizado por ti conforme a tu santa voluntad, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca y que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo el conocimiento, el entendimiento y el corazón de mis hermanos y mis hermanas para que tu palabra quede grabada a fuego en cada vida y en cada corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, continuamos con nuestra travesía, con nuestro viaje. Este estudio que ya llevamos unos meses dando sobre las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribe en el libro del Apocalipsis. Nos faltan 2 iglesias para finalizar este estudio. La que vamos a empezar hoy, que es la de Filadelfia,
y posteriormente veremos la última, que es la iglesia de la Odisea. Pero te invito a que si no has visto los estudios sobre estas iglesias, si no has visto los estudios sobre los temas anteriores que ya hemos dado, por favor, accede a nuestro canal de YouTube. Allí vas a poder ver cada uno de los vídeos, cada una de las enseñanzas, y eso va a servir de edificación para tu vida y para todas las personas que están a tu alrededor. Así que te dejo esa invitación ahí cuando acabe este programa. Acércate, echa un vistacito a todo lo que tenemos allá expuesto, que es palabra de Dios y edificación para tu vida. Recordemos una breve introducción de lo que siempre decimos, de lo que siempre explicamos cuando vamos a empezar una iglesia. Y es que decimos que estas 7 iglesias del libro del Apocalipsis eran patentes retratos proféticos de la iglesia de Cristo a través de la historia. ¿Ok? Cada iglesia citada en el libro del Apocalipsis es el reflejo de cada una de las iglesias cristianas en las diferentes épocas, desde los inicios, desde la primera vez que se denomina a la iglesia hasta fecha de hoy en día. ¿Ok? También es importante que tengamos en cuenta lo que siempre hablamos. Para entender la Biblia y sobre todo para entender el Apocalipsis, que está lleno de simbolismos, es importante que estudiemos la palabra a fondo, que comparemos unos versículos con los otros a lo largo de la Biblia para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con este viaje, haciendo parada hoy, ¿dónde? En la iglesia de Filadelfia. Así que sin nada más, comenzamos. Como punto número 1, la ciudad de Filadelfia. Como siempre hacemos cuando estudiamos las iglesias, vamos a ver un poco de historia, de la historia secular de esta ciudad que se nos habla en el libro del Apocalipsis. Es importante conocer el contexto histórico y es por eso que vamos a trasladarnos a la ciudad de Filadelfia de esa época para conocerla un poquito mejor. Filadelfia era una ciudad situada en Asia Menor, que fue fundada por el rey de Pérgamo aproximadamente en el año 189 a.C. Este rey, el rey que fundó la ciudad, de nombre Eumenes II, le puso a la ciudad este nombre en honor a su hermano, a quien amaba, a quien quería mucho. La palabra griega Filadelfia significa amor fraternal. Esta era una ciudad muy próspera por su comercio, el cual floreció por estar situada en la principal ruta comercial de la región. Como decíamos, por su localización estratégica, era considerada la puerta que unía el este con el oeste. Filadelfia se encontraba en una región volcánica, ¿vale? En un sentido positivo. ¿Por qué decimos esto? Porque la actividad volcánica que había en esa zona ayudaba a que la tierra fuera más fértil, especialmente para el cultivo de viñedos. Los vinos que se realizaban en esta ciudad llegaron a ser muy reconocidos por todas las comarcas de alrededor y apreciados, además de tenerlos por muy buena estima a causa de la gran calidad que tenían. Pero en un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones. ¿Por qué? Por las amenazas de erupción de este volcán y por temblores fuertes, por terremotos. La ciudad de Filadelfia estaba situada sobre una placa tectónica de constantes temblores, y tras 2 devastadores terremotos en el año 17 y posteriormente en el 23 después de Cristo, la ciudad quedó completamente en escombros. Pero más tarde fue reconstruida por el emperador romano Tiberio. Posteriormente, y bajo el poder del emperador Vespasiano, llevó el nombre de Flavia en lugar de Filadelfia. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas. ¿Debido a qué? Debido a sus numerosos templos y festivales paganos. Por ello, los cristianos de esta ciudad
tuvieron que contender, tuvieron que luchar fuertemente contra la corriente pagana e idólatra que había en esta ciudad. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía del lugar, muchos de los cuales no aceptaban, como explicábamos otras veces, que Jesús era el Mesías. ¿Ok? Iglesia, esto es un poquito, como decíamos, de la historia secular de la ciudad de Filadelfia, para que lo conozcamos, para que podamos tener una ligera idea de la historia secular de esta ciudad, como decíamos, situada en Asia Menor. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos visto esto y hemos entrado en el contexto histórico, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el área espiritual. Vamos a seguir con nuestro siguiente punto, ¿ok? Con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia en esta ciudad. Entonces, punto número 2 en Romanos, el autor de la carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el caso de las otras iglesias anteriormente estudiadas del Apocalipsis, la descripción de lo que del autor de la carta que Jesús envía a las diferentes iglesias y que Juan plasma desde su cautiverio en la isla de Patmos, hace referencia siempre a que el autor es el mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor se sale del marco normal, del marco habitual que estaba llevando con las otras iglesias y se presenta a la iglesia de Filadelfia, de una forma diferente. Dice el versículo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Y finaliza el versículo diciendo: y cierra y nadie abre. Pero ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo en esta descripción? ¿Qué quiere decirles el Señor a los integrantes de la iglesia de Filadelfia y a nosotros a día de hoy? ¿Qué quiere decirnos el Señor con esta descripción suya, con este mensaje en este versículo? Vamos a detallarlo, vamos a estudiarlo, ¿vale? Es importante que el pueblo de Dios esté capacitado, iglesia. Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y desde aquí hay algo que siempre hemos impulsado y hemos apoyado, y es la formación de los hijos y las hijas de Dios en la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a ver más detalladamente qué es lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo con esta descripción. ¿Ok? Vamos con la primera parte, como numeral A, el santo. La palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que literalmente significa apartado. ¿Ok? Significa lo opuesto a lo común. O sea, la palabra santo refleja la pureza, refleja la distinción, refleja lo apartado, lo reservado a la consagración. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de santidad en la Biblia, o sea, cuando hablamos de que alguien era santo, por ejemplo, cuando hacemos referencia a Job, ¿no? Que muchas veces hablamos de Job y hablamos del santo Job. Entonces, aquí ya podemos entender un poco más el significado de la palabra. La palabra santo significa apartado. ¿Ok? El Señor nos santifica, nos aparta del pecado para poder estar ante su presencia. ¿Ok? Importante esto porque hay mucha gente que no sabe qué significa la palabra santo. Pues significa apartado. En las traducciones modernas la palabra kadosh ha sido reemplazada, como decíamos, por la palabra santo. A lo largo de toda la Biblia, ¿ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis,
Dios se describe como santo. ¿Okay? Él es el santo, santo, santo. Él es el que está apartado de toda la maldad y no hay nadie como Él. El libro bíblico donde más se usa la expresión el santo de Israel es en el libro del profeta Isaías. ¿Okay? Desde el principio de su ministerio, el profeta Isaías supo lo que significaba la santidad de Dios, ya que tuvo una visión, recordemos, del Señor sentado en su trono. Si no lo has visto, te invito a que lo estudiemos. Mirad, acompañadme, vamos al libro de Isaías. Abre tu Biblia, el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Mirad, dice: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Esto es una visión que tuvo el profeta Isaías. Versículo 2. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Versículo 3. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Nos finaliza el versículo 5 diciendo: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros, decía el profeta Isaías, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Vemos la descripción que Isaías da del trono celestial, de cómo los ángeles, los arcángeles, los serafines, donde aquí hace una descripción de ellos que nos dice que tenían 6 alas, solamente se postraban y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero Pedro, el apóstol Pedro, reconoció también a Jesús como el Santo de Israel, como el Santo de Dios. Pedro sabía que no había nadie como él, como Jesús. Mirad, acompañadme, vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y versículo 69 nos dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú, se refería a Jesús, eres el Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús se presenta en esta descripción del Apocalipsis, de esta carta a la iglesia de Filadelfia, del versículo 7, del capítulo 3, versículo 7, se presenta como el santo. Entonces enseñamos que la palabra santo significa apartado, ¿ok? Vemos como Isaías reconoció la santidad de Dios, como Pedro reconocía que Jesús era el santo de Dios. Entonces, teniendo en cuenta de que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero, cuando hemos aceptado al Señor como nuestro Dios, como nuestro guía, como nuestro Salvador, cuando supuestamente, en algunos casos sí ha habido un verdadero nacimiento, pero en otros casos a lo mejor quizá no ha habido un verdadero nacimiento, pero debemos de preguntarnos algo como hijos e hijas de Dios, y es si estamos llevando una vida de santidad, tal y como el Señor nos pide. Porque si somos santos,
Hay veces que esta palabra santo puede llegar a confundir, ¿no? Pues la gente opina cuando tú dices, no, es que es un santo. Entonces es que no ha hecho nada, es que no hay, es que no, como dice el dicho, no es que no ha roto un plato nunca. Es que él es levita de su santidad. No, o sea, la palabra santo significa apartado, apartado del mal, apartados para Cristo. Entonces, esto quiere decir que si nosotros como cristianos estamos apartados del mundo, apartados de lo malo, ¿qué hacemos integrándonos en las cosas de este mundo? Ejemplos. Hemos aceptado al Señor, vamos a la iglesia, estudiamos la palabra, pero entonces nos llaman los amigos para ir a tomar algo, para ir a tomar una cerveza. Y nosotros, pues, accedemos para que no nos critiquen o para que no nos digan. Entonces, ¿dónde está nuestra santidad? Estamos apartados y no podemos servir a dos señores. O entonces ahí estamos en el puesto de trabajo y alrededor de la máquina de café comienzan los corrillos con los compañeros criticando al otro compañero, criticando a la compañera, criticando al supervisor, al encargado. Y nuestra función como cristianos debería de ser ¿cuál? Somos santos, debemos de estar apartados, debemos de estar aparte del pecado. Pero no, entonces llega el cristiano o la cristiana y se mete en medio del corrillo y es el primero que le da a la lengua, despotrica de uno, critica al otro. ¿Dónde está la santidad del cristiano? ¿Dónde está la santidad del hermano cristiano que sale a pasear con la esposa y entonces pasa una mujer al lado y lo primero que hace este hermano es girar la cabeza, que se va a quedar enganchado de la tortícolis que le va a dar al hermano girando la cabeza mirando a la mujer? Hermano, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? El libro de Job dice, haz pacto con tus ojos. Guárdate en santidad. ¿Sí me explico? Son algunos ejemplos para que podamos llegar a preguntarnos si estamos viviendo en santidad como Cristo nos pide. Eres tú el que te tienes y la que te tienes que responder a esta pregunta. Continuamos. Jesús se presenta también como, numeral B, como el verdadero. Iglesia, las apariencias engañan. Un dicho popular, dicho hasta la saciedad. Las apariencias engañan. Y por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son. Y esto incluye, desgraciadamente, incluso la figura del Mesías. La Biblia nos advierte de que habrá muchos falsos mesías, muchos falsos profetas, pero Jesús aclara, deja muy claro que Él y solamente Él es el genuino, el auténtico, el real, el verdadero. Algo que la iglesia de Filadelfia necesitaba oír en esa época. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero Mesías. Jesús es Dios. El apóstol Juan lo explica de la siguiente manera. Mirad, acompañadme. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesús. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. ¿Ok? Entonces,
es importante que como cristianos nos mantengamos con la mirada, con los ojos bien abiertos, con los oídos también muy atentos para ver lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque muchos se van a levantar y se están levantando como Mesías. Uno ve noticias en internet constantemente de que en tal sitio, en tal congregación, en tal país se ha levantado un hombre diciendo que es el propio Señor Jesucristo. O pastores que quizá no lo dicen con sus propias palabras, pero sus actos dicen lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con los falsos mesías, con los falsos cristos. Porque Cristo solo hay uno. Porque verdadero solo hay uno. Porque el eterno solo hay uno. Y es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo se sigue presentando el Señor? Como numeral C, la llave de David. Entonces, una llave común y corriente, representa acceso. O sea, nosotros con nuestra llave accedemos a nuestra casa, a nuestro garaje, a nuestro trastero, ¿ok? Una llave representa acceso, control, posesión y autoridad. Es decir, a tu casa o a mi casa accedemos los que tenemos la llave, ¿no? De ella. Entonces, eso representa acceso, control y posesión. Quien posee la llave de un lugar es el dueño de ese lugar, ¿ok? Pero también puede ser delegada este acceso a alguien de confianza, ¿ok? A tu madre, a tu padre, a tu primo, a quien sea que tú tengas confianza, puedes darle una copia quizá de tu casa para que pueda acceder. Entonces, la persona que tiene una llave tendrá acceso a lugares que están cerrados para otros. Es decir, como decíamos antes, poníamos el ejemplo, a mi casa, a tu casa, solamente puedes entrar tú, tu familia y los que tengan llave. Todo lo demás no podrán acceder. ¿Por qué? Porque está cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el Señor Jesús? Cuando dice que Él es la llave de David. La referencia a la llave de David aparece por primera vez en el libro de Isaías. Mirad, Isaías capítulo 22, versículo 22 dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Ok? Se está refiriendo a Jesús. Entonces, la casa de David es el linaje real, ¿ok? La familia gobernante en Israel. Y la llave de David es el acceso al palacio real en tiempos de David. ¿Vale? Esta llave, la llave de este palacio, la llevaba normalmente el mayordomo del palacio, la persona de mayor confianza del rey. Él es quien tiene la autoridad de abrir y cerrar puertas. El mayordomo es el que decide quién entra o quién no entra al palacio, aparte del propio rey. Entonces, al presentarse Jesús como el que tiene la llave de David, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se está revelando como el Mesías. Es decir, Él tiene acceso al trono y la autoridad del reino. ¿Me estáis entendiendo? Jesús hombre, ¿okay? Recordemos que ahí entra la deidad de Cristo, ¿no? Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, Jesús hombre su descendencia humana viene del linaje de David. ¿Ok? Entonces, y él es el hijo heredero del trono. Isaías lo profetizó, mirad, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Este versículo se lo deberían de saber todos los cristianos.
¿Ok? Ahí te dejo tarea. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vamos a parar aquí. ¿Ok? Mirad, aquí nos está hablando de las dos naturalezas de Jesús. Recordemos que estábamos diciendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, dice la primera parte del versículo 6, porque un niño nos es nacido. Jesús, hombre, Jesús, humano. Hijo nos es dado. El Hijo de Dios baja a esta tierra. La parte divina de Jesús. ¿Ok? Entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, mirad iglesia, pon oído, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, el que va a estar por siempre en este trono de David es Jesús. Entonces, en su primera venida, como enseñábamos en otras enseñanzas, Jesús vino como Mesías sufriente, para dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Vino como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, Él se presentará como el Mesías Rey, quien vendrá a gobernar sobre toda la tierra y para siempre. ¿Ok? Mirad cómo Pedro, el apóstol Pedro, también reconoció a Jesús como Mesías. Mirad, acompañadme, vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, nos dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron, respondiendo los discípulos a Jesús, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la roca es el reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Sobre esta roca, dice Jesús, esta confesión, dice el Maestro, está edificada la iglesia del Señor. Entonces, esta roca, Jesús, también es la llave que cierra la puerta del Hades, es decir, del infierno. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿vale? Este versículo de Mateo 16, versículo 17, Mateo capítulo 16, versículo 18, tiene una controversia especial. ¿Por qué? Porque este versículo donde dice, y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Este versículo lo ha utilizado la Iglesia Católica para sostener, para sustentar que la Iglesia está basada sobre Pedro. Esto lo ha utilizado la Iglesia Católica para proclamar al apóstol Pedro como el primer papa. Esto lo ha utilizado la Iglesia Católica para sostener el papado romano. Entonces, la Iglesia Católico-Romana ha interpretado la roca que se habla en este versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 18, como referencia a Pedro, creando así que, como decía, la base fundamental de la doctrina de la sucesión papal. Ellos argumentan, la Iglesia Católica argumenta, que si el apóstol Pedro es la roca sobre la cual se construyó la Iglesia, y si los obispos de Roma son los sucesores de Pedro, entonces el papado continúa siendo el fundamento de la Iglesia. Pero esto no es lo que enseña Mateo 16, 18. Mirad, Iglesia, hay un dicho que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Esto no es lo que nos está enseñando la Biblia. Esta no es la interpretación que la Biblia nos está dando, la que la Iglesia Católica quiere hacer. Vamos a ver. El nombre de Pedro, el nombre del apóstol Pedro, fue un apodo que Jesús le dio a Simón, su nombre original, cuando se conocieron. Mirad, no es que yo me lo esté inventando, la Biblia nos lo enseña. Mirad, Juan capítulo 1, versículo 42 nos dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Pedro, la palabra Pedro, proviene de la palabra griega Petros. ¿Ok? Pedro proviene de la palabra griega Petros o de la palabra aramea Cefas. ¿Ok? Entonces, el nombre de Pedro significa piedra. ¿Vale? Quedaros con esta información que nos va a servir ahora. El nombre, el significado de Pedro es piedra. Entonces, cuando Jesús dijo, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús utilizó dos palabras griegas con significados completamente diferentes. Y Jesús lo hizo para diferenciar entre Pedro y la roca verdadera que es Cristo. Vamos a ver. Mirad, el nombre de Pedro, o el original nombre de Pedro es Petros, ¿vale? La traducción griega. Pedro es Petros. Mientras que el nombre de la roca es Petra. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, si traducimos el nombre original de Pedro al griego, no quiere decir roca, quiere decir piedra. No sé si quizá pueda haber alguna confusión o os estéis liando un poco desde casa, ¿vale? Mirad, probablemente estos términos no suelen ser similares, ¿vale? Pero la literatura griega antigua muestra que en realidad son cosas diferentes, aunque puedan parecer lo mismo. Mirad, aquí viene la aclaración, ¿vale? Aquí con esto lo vais a entender. La palabra Petros, o sea, ¿qué es lo que significa Pedro? Se refiere a una piedra pequeña, una piedra muy chiquitita, es lo que quiere decir Petros, ¿vale? Mientras que Petra, el original que es del griego, quiere decir roca, se refería a una base o una gran roca. Entonces, si nos vamos al original, ¿qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo Jesús, y yo también te digo que tú, Pedro,
eres una pequeña piedra. Petros, piedra pequeña. Le dijo, tú eres Petros, piedra pequeña. Y sobre esta Petra, refiriéndose a él mismo, Jesús dijo, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Jesús utilizó un juego de palabras, pero Jesús no se estaba refiriendo a que la iglesia estaría edificada sobre Pedro. Pedro tan solo era una pequeña piedra encima del cimiento verdadero que es la roca, que es Jesús. En pocas palabras, Pedro no es la roca, sino que Cristo es la roca. ¿Ok? No sé si me entendéis y vemos el error, ¿vale? La Iglesia Católica se lleva directamente a la traducción y dice, ¿ves? Está diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le da la autoría a Pedro del papado, de que la iglesia está edificada sobre Pedro. Y no es así. El original de Jesús, que Jesús le quiso decir a Pedro es, y tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres piedra pequeña, y sobre esta Petra, refiriéndose a él mismo, Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Entonces, al confesar, continuando con el estudio, al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le cerramos también la puerta a la muerte eterna. Iglesia, espero que haya quedado claro lo de la explicación del versículo de Pedro. ¿Ok? Si no, si hay alguna duda, si algo no os ha quedado claro, por favor os invito a que en la caja de comentarios o en el chat nos pongáis las dudas y con mucho gusto las responderemos, ¿vale? Entonces, la Biblia hace referencia a otras llaves que el Señor tiene en sus manos, las cuales se mencionan también en el Apocalipsis, las llaves de la muerte y el Hades. Mirad, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Jesús. Aquí viene la otra parte. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? Jesús es el que tiene las llaves. Jesús es el que abre. Jesús es el que tiene el acceso a todo. ¿Ok? Iglesia, con esto llegamos al final de esta enseñanza, de esta primera parte de la enseñanza de la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Es muy importante que te quede claro lo que hemos enseñado hoy. Es muy importante que la enseñanza de Cristo quede hoy en tu vida, en tu corazón, en tu mente. ¿Ok? Muy importante que jamás olvides que Jesús es el santo, Jesús es el puro, Jesús es el limpio, Jesús es el transparente. Y con lo cual, si Él es el santo y nosotros seguimos a Cristo, tenemos que tener esa santidad en nuestra vida. Hoy es momento de que tu vida sea santa, de que tú seas un santo y una santa de Dios, que te apartes del pecado, que te apartes de lo malo, que te apartes de lo que no viene de parte de Dios, para que lleves una vida recta y correcta conforme a la voluntad del Señor. Pero es importante también que siempre tengamos presente de que Cristo es el verdadero, de que es el único, de que es el genuino, de que no hay otro, de que no hay nadie más que salva, de que no hay nadie más que sana, de que no hay nadie más que liberta, nada más que Cristo. Así te presenten una religión aparte, un curandero. No, solo hay un verdadero. Así se te presente alguien diciendo yo soy el Cristo, mentiroso Satanás. Solo hay uno y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. Y recuerda también
que Jesús es la llave de David, que Jesús es el que abre y nadie puede cerrar, que Jesús es el que cierra y nadie puede abrir, que Él es el camino, la verdad y la vida, tal y como dice en su palabra, y que nadie va al Padre si no es por Jesús. No te dejes engañar por lo que en este mundo se enseña. Vete a la Biblia, estúdiala, y ahí vas a encontrar la verdadera y única verdad. No te dejes embaucar por lo que la gente quiere hablar. No te dejes embaucar por lo que la gente quiere enseñar modificando la palabra de Dios. Tú tienes acceso a la Biblia. Revísala, estúdiala, escudriñala, tal y como la palabra dice, y podrás ver la verdadera palabra de Dios. Y por premio tendrás esa salvación, esa vida eterna, creyendo en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Iglesia, con esto finalizamos nuestro espacio dominical. Nos falta un poquito todavía de seguir estudiando sobre la iglesia de Filadelfia, que si Dios lo permite la veremos en 8 días. Igualmente quiero invitaros al miércoles, nuestro programa de mitad de semana, ¿A dónde iré?, con nuestro hermano Alex Riascos. Este miércoles va a estar muy interesante, os invito a que no os lo perdáis. Vamos a ver las diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Vamos a ver por qué llega un momento en el que el cristianismo se parte. Vamos a ver la figura de Martín Lutero. O sea, va a estar muy interesante. Así que te invito a que por favor miércoles 8:30 de la tarde, hora España, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra cuenta de Instagram, vamos a estar, como decíamos, con el hermano Alex Riascos en nuestro programa ¿A dónde iré? Y por lo demás, nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Recordad seguir suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos creciendo, necesitamos crecer un poquito más. Vamos a ir a seguir adelante. O sea que si estás viendo este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que te notifique las enseñanzas y vamos a seguir creciendo. Igualmente nuestra página de Instagram y nuestro correo sigue habilitado. Vamos a seguir creciendo. La idea es hacer espacios donde se predique la palabra de Dios. De verdad que se están preparando cosas muy bonitas para siempre la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de tu vida, de ti, de tu casa, de tu hogar, de toda la gente que hay a tu alrededor, podamos seguir creciendo. Iglesia, os deseamos que tengáis una semana maravillosa, una semana llena de éxitos, de bendiciones y que el Señor derrame sobre tu vida todas las bendiciones del cielo. Os amamos, os bendecimos y si Dios lo permite nos vemos en 8 días. Fuerte abrazo para todos y bendiciones.
Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.